Bueno, muchachos, entonces aquí nos damos cuenta en este ejercicio que la secante de tita es el elemento repetitivo. Por tal razón vamos a sacar el factor común para ese elemento repetitivo como lo es la secante de tita. Entonces, ¿quién se repite aquí? La secante de tita es el factor común, es el elemento repetitivo. Así que nosotros vamos a multiplicar por el siguiente grupo. Abrimos y cerramos el paréntesis. Ahora, aquí nosotros decimos que mentalmente vamos a dividir, miren, vamos a dividir aquí la secante de tita más secante de tita por tangente cuadrado de tita, así como lo ven aquí. Secante de tita más la secante de tita por la tangente cuadrado de tita, nosotros mentalmente vamos a dividirlo entre el factor común. ¿Quién es el factor común? El factor común, vuelvo a decir, que es el elemento repetitivo. Entonces el elemento repetitivo es la secante de tita. Entonces dividimos entre la secante de tita y aquí también entre la secante de tita, porque secante de tita, repito, es el elemento repetitivo y es el que vamos a ubicar aquí como elemento repetitivo. Muy bien, ahora, aquí secante de tita entre secante de tita es 1. Este signo que está separando, como lo es el signo positivo que destaca una suma, y entonces queda allí prevaleciendo. ¿Sí? Se mantiene allí ese signo más. Ahora, secante de tita entre secante de tita es 1. 1 por tangente cuadrado de tita es la tangente cuadrado de tita. Entonces nos quedaría esta expresión, muchachos. Nos quedaría así, secante de tita que multiplica a 1 más tangente cuadrado de tita. Y es lo que apreciamos aquí. Entonces la secante de tita más secante de tita por tangente cuadrado de tita lo podemos expresar como secante de tita por 1 más tangente cuadrado de tita. De todas maneras, si nosotros aplicamos la propiedad distributiva y realizamos lo siguiente: secante de tita por 1, secante de tita, más por más, secante de tita por tangente cuadrado de tita, secante cuadrado de tita por tangente cuadrado de tita, obtenemos lo que vemos aquí. Entonces no se ha alterado para nada nuestro sistema. Ahora, muchachos, ¿qué hacemos? Díganme ustedes, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí nosotros nos damos cuenta también, observamos que 1 más tangente cuadrado de tita es una identidad trigonométrica, ¿no? Sería la secante cuadrado de tita. Entonces aquí tenemos que 1 más tangente cuadrado de tita lo podemos ver como la secante cuadrada de tita. Entonces ya esta estructura pasa a otro panorama, que es el siguiente, muchachos. Observen, secante de tita por, aquí 1 más tangente cuadrado de tita sería secante cuadrado de tita. Entonces tenemos aquí secante cuadrado de tita entre la tangente cuadrada de tita por el diferencial de tita. Entonces aquí nos damos cuenta que podemos estructurar el integrando, me refiero a este elemento, a este conglomerado que vemos allí, lo podemos ver como secante al cubo, ¿verdad? Secante al cubo de tita por d tita entre la tangente cuadrada de tita. Entonces, muchachos, ¿qué podríamos hacer aquí? ¿Cómo podría resolver esta integral que vemos aquí? Este integrando ya estructurado como la secante al cubo de tita entre la tangente cuadrado de tita, ¿qué podría hacer yo allí? Bueno, muchachos, entonces vamos a aplicar la técnica de integración, esa técnica que yo la denomino técnica fragmentaria, la técnica de los fragmentos o simplemente la técnica de integración, entre comillas, por partes. Así que nosotros vamos a aplicar dicha técnica para resolver. Voy a volver a colocar aquí la integral que nos ha quedado. Vamos a resolver esta integral que vemos aquí. Secante al cubo de tita, la voy a volver a copiar, por el diferencial de tita entre la tangente cuadrada de tita. Ahora, muy bien, vamos a usar entonces la técnica de integración denominada por partes. Ahora, ¿cómo aplicaría la técnica aquí? Muy bien, muchachos, vamos a considerar dos fragmentos, ¿ok? Entonces, el primer fragmento debe ser mejor derivable y el segundo fragmento
mejor integrable. Cuando digo mejor integrable es que se debe realizar o se debe poder, simplemente se debe integrar fácil y adecuadamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos que y va a ser igual a la integral. Entonces, he aquí donde vamos a fragmentar este integrando. Entonces, aquí yo podría decir que vamos a colocar aquí un producto, es un producto que voy a formar, sí, es un producto. Aquí hay un producto y aquí vamos a contemplar los dos fragmentos. El primer fragmento, muchachos, sería simplemente la vamos a ver aquí la secante. A ver, secante de tita, señores. Ya van a ver por qué. Secante de tita sería el primer fragmento. El segundo fragmento sería la secante cuadrada de tita por el diferencial de tita entre la tangente cuadrada de tita, pero esta tangente cuadrada de tita que vemos aquí como denominador, yo la puedo expresar como la tangente de tita elevado al cuadrado, ¿verdad? Que se puede expresar también así, claro que sí. Tangente cuadrada de tita yo lo puedo expresar como tangente de tita elevado al cuadrado. Muy bien, muchachos, entonces vamos a volver a repetir unas cositas, lo que les dije hace rato, que el primer fragmento debe ser mejor derivable. Y el segundo fragmento, como lo es lo que vemos aquí, secante cuadrada de tita por d tita entre tangente de tita al cuadrado, debe ser mejor integrable. Y se puede integrar, ¿verdad? Se puede integrar secante cuadrada de tita por d tita entre tangente de tita al cuadrado. Se puede integrar fácilmente haciendo un uso de un cambio de variables, obvio, ¿no? Entonces, si yo integro secante cuadrada de tita por d tita entre tangente de tita al cuadrado, puedo utilizar un cambio de variables donde hacemos u o hacemos z. Z tangente de tita, entonces diferencial de z va a ser secante cuadrado de tita por d tita. Ahí está. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, muchachos. Aquí nosotros tenemos a u, ¿verdad? U. Aquí tenemos u. Y aquí tenemos, señores, db. Muy bien. Allí tengo u por db, señores. U por db. Entonces nosotros vamos aquí a identificar quién es u y quién es db. Pero antes de ello, déjenme decirles que esta integral cumple con esta estructura. Integral de secante de tita, que sería u por secante cuadrada de tita por d tita entre tangente de tita al cuadrado, que sería db. Entonces u por db, déjenme decirles que la integral de este producto va a ser igual a u por b menos la integral de b por du. Ok, muchachos. Entonces, aquí vemos el desarrollo de esta integral estructurada así, como u por db, que sería igual a u por b menos integral de b por du. Ahora nosotros vamos a identificar, pues, vamos a volver a identificar. Ya saben que u va a ser la secante de tita. Entonces, repito, u va a ser igual a ¿quién? Aquí está, u es igual a la secante de tita. Entonces, el diferencial de u va a ser igual ¿a quién? A la derivada de u con respecto a tita, multiplicado por el diferencial de tita. Entonces, el diferencial de u va a ser la derivada de u con respecto a tita, señores. Aquí tengo u, ¿sí? Aquí tengo u. Sí, allí tenemos u. Muy bien, tenemos u allí. Entonces, aquí nos dicen la derivada de u con respecto a tita. La derivada de u con respecto a tita sería la derivada de la secante, sería secante, de nuevo, secante por tangente de tita. Aquí tengo la derivada de u con respecto a tita, hay que multiplicarla por d tita. Muy bien, ya tengo de u. Ahora, nosotros disponemos de db. ¿Quién es db? db sería secante cuadrada de tita por d tita entre tangente de tita al cuadrado. Entonces, colocamos aquí db. db, repito, va a ser igual a secante cuadrada de tita
por diferencial de tita entre la tangente de tita elevado al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a integrar en ambos lados. Entonces, ok, integramos. Aquí tenemos la integral de db, va a ser igual al argumento b. Entonces b va a ser igual a la integral de ¿quién? De la secante cuadrado de tita por d tita entre la tangente de tita elevado al cuadrado. Muy bien, aquí vamos a utilizar un cambio de variable para resolver esta integral. Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta z, ¿ok? Z. Entonces decimos que z va a ser igual a la tangente de tita y diferencial de z va a ser la derivada de la tangente por el diferencial de tita. Entonces aquí sería la derivada de z con respecto a tita por d tita. Entonces dz va a ser la derivada de dz con respecto a tita. ¿Quién es la derivada de z con respecto a tita? Sería la derivada de la tangente, sería secante cuadrada de tita por d tita. Entonces aquí tenemos la relación diferencial. Entonces b va a ser igual a la integral de ¿quién? ¿Quién es secante cuadrado de tita? Por d tita, aquí está, secante cuadrado de tita por d tita sería dz. Colocamos dz entre, ¿quién es la tangente de tita? Z, pero z está elevada al cuadrado. Linealizamos, cuando digo linealizar es que z cuadrado va a ascender, pero como tenemos aquí el signo del exponente 2 positivo, va a cambiar, se va a modificar, entonces esto va a ser igual a la integral, ¿verdad? Integral de z a la menos 2, porque estamos linealizando. Ahora, b va a ser igual a ¿quién? La integral de z a la menos 2 sería z menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Y menos 2 más 1 sería menos 1, z a la menos 1 entre menos 1. Y esto es igual a decir más por menos menos 1 sobre z. Entonces, b va a ser igual a menos 1 sobre z. ¿Quién es z? Devolvemos el cambio de variables y z es igual a la tangente, ¿ok? Z es igual, repito, a la tangente. Entonces, z es la tangente de tita. Entonces, muchachos, esto lo podemos ver como 1 entre tangente de tita o también lo podemos ver como cotangente de tita, porque 1 entre la tangente es igual a ¿quién? A la cotangente. Pero vamos a verlo así. Ok, entonces b va a ser igual a menos 1 entre la tangente. Muy bien, muchachos. Ya estamos listos entonces para reemplazarlo aquí. Entonces, vamos a proseguir. Entonces decimos que i, recuerden que i es la integral que estamos determinando. En este caso, aquí tenemos i va a ser igual a esta función, está integrando, como lo es secante de tita más secante de tita por tangente cuadrada de tita entre tangente cuadrada de tita. Es igual a ¿quién? A la integral de u por db, y esto es igual a u por b menos integral de b por du. Entonces, muchachos, seguimos con el desarrollo. Y, aquí está, i va a ser igual a ¿quién? A u por b menos integral de b por du. Vamos a copiarlo de nuevo. U por b menos integral de b por du. Entonces, i va a ser igual a u por b. A ver, ese producto, u por b, vamos a extraerlo de aquí. Observen, u por b, ¿ok? U por b sería menos secante de tita entre tangente de tita. Menos secante de tita entre la tangente de tita. ¿Qué más? Menos, coloco aquí, menos la integral de ¿quién? De b por du, ¿ok? b por du. b por du. b por du. Entonces sería menos 1 entre tangente, menos 1 entre la tangente, que multiplica a du, que sería secante de tita por tangente de tita por d tita. Secante de tita, aquí lo vemos, por du, ¿no? Secante de tita por tangente de tita por d tita. Secante de tita por tangente de tita por el diferencial de tita. Aquí nos damos cuenta que este menos, aquí hay un menos 1, sale fuera del integral, del operador de integral sale, y va a multiplicar este menos 1, que se sobreentiende que hay un 1 aquí, menos 1, que está en esta parte. Entonces i va a ser igual a ¿quién? Menos la secante de tita entre la tangente de tita, menos por menos sería más. Recuerden que aquí hay un menos 1,
Menos 1 está multiplicando. Ese menos 1 sale fuera del operador integral. Multiplicando también. Entonces, menos 1 por menos 1 sería menos por menos más. 1 por 1 sigue siendo 1 aquí afuera, pero no se coloca. Entonces, esta tangente entre, bueno, mejor dicho, esta tangente entre esta tangente de tita es 1. 1 por secante de tita sería secante de tita por el diferencial de tita. Ahora tienen que recordar que la integral de la secante de tita sería el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de tita más la tangente de tita más c, por ser una integral indefinida. Bueno, muchachos, y eso sería todo. Si ustedes quieren simplificar más aquí, ya lo podrían hacer. Se recuerdan que secante de tita sería 1 entre coseno, entre la tangente de tita sería seno entre coseno. Ya ustedes lo podrían simplificar más. Entonces, aquí tenemos la solución de esta integral. Recuerden que hemos hecho o hemos utilizado la técnica de integración por partes. Bueno, muchachos, entonces se me cuidan. Hasta luego. Chao.